Que el Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a cada uno de ustedes en este momento que ya estamos con el programa El Mundo Actual. Este 10 de diciembre ya en esta fase importantísima de prácticamente de fin de año. Quiero que se preparen allí donde está para el siguiente tema que vamos a tocar. Es un tema muy lindo, muy precioso y es un tema que identifica prácticamente al Señor Jesús con este tema que les voy a tocar a ustedes, o fiesta, se llama la fiesta de Hanukkah o la fiesta de las luces. Hanukkah es la última fiesta judía y por lo tanto tiene un significado impresionante, precioso. Pero esta vez, lo he tocado cada año, pero esta vez lo vamos a tocar la historia, su historia, cómo surge, cómo se da. Directamente tenemos información importantísima y vamos a hablar sobre ella, el significado profundo, y usted mismo, sin que yo le vaya diciendo, va a identificar en esa fiesta de Hanukkah al propio Señor Jesucristo allí. Y va a entender por qué Jesús se identificó, no una, múltiples de veces públicamente con esta fiesta que generalmente se celebra siempre, así es, el 25 del mes Kislev. Que recuerde que el calendario judío es calendario lunar y 25 del mes Kislev, en hebreo Kislev y en romano sería también el mes de diciembre directamente. Pero como es calendario lunar, entonces recuerden que entre el solar y lunar varían por eso diferentes años en cuanto exactamente la fecha. 25 del mes Kislev. En la época, por cierto, de Constantino, no existía el calendario solar, sino el calendario lunar. Así que la fiesta de Hanukkah caía en el mes judío del mes Kislev 25, en el mes romano 25 de diciembre. Va a variarse después que llega el calendario romano, que va a ser en el año 1600 gregoriano. Importantísimo que conozcan ustedes porque a veces nuestro pueblo pierde las directrices de la historia y como digo en mi libro, quienes descuidan la historia están condenados a cometer los errores del pasado. Así es que prepárese, vamos a hacer un análisis la historia de Hanukkah en este 10 de diciembre, pero déjeme hacerle antes de leer la palabra también un paréntesis también de la situación que estamos viviendo en estos momentos, ya solo 3 semanas que ya salgamos de este año 2025. La situación sigue bastante delicada en estos momentos, en la situación de Ucrania, donde todavía el presidente de Ucrania está contra la pared. O acepta las condiciones total y absolutas que puso Rusia para llegar a un alto al fuego y después una propuesta de paz. Todo esto definitivamente se va a ir para el próximo año. Sigue la situación delicada en Ucrania. Mientras la comunidad venezolana celebraba el día de hoy ¿cómo se dice? El Premio Nobel de la Paz. La situación en Venezuela sigue tenso con los rumores altamente grandes de una posible intervención. No se sabe en qué va a terminar. Mientras hablamos de, como el Señor Jesús dijo, y habrá rumores de guerra, mientras se están dando esas situaciones, por el otro lado, bueno, vamos a dejar cosas muy fuertes, tremendas y proféticas ya para el cierre del año en perspectiva hacia el 2026. ¿Qué es lo que se asoma? ¿Qué es lo que vemos? Por el otro lado, antes de entrar también a la lectura de la palabra, quiero que al final ustedes, todos los que se están uniendo, por favor, y le diga a otros que nos vamos a unir al final, que no se nos olvide, en una oración especial por nuestros hermanos inmigrantes en Nueva Orleans. Porque sabían ustedes que el fin de semana, en su totalidad, nuestras iglesias evangélicas hispanas en Nueva Orleans estuvieron cerradas
Y todo indica que este fin de semana, y quién sabe cuántos más, van a estar cerrados. No solamente la totalidad de los inmigrantes, pero en especial nosotros identificamos con nuestros inmigrantes evangélicos. Están encerrados en sus casas. Y la preocupación que yo tengo es cómo lo están viendo sus niños, sus jóvenes, con aquel miedo encerrado. En un mes donde tradicionalmente es un mes de mucha nostalgia y de muchas alegrías. Eso no es lo que está pasando en este momento. Nuestra comunidad cristiana en Nueva Orleans. Y por eso al final les quiero pedir que por favor nos unamos en una oración por nuestras iglesias, porque si nuestras iglesias están cerradas, no olviden que nuestras iglesias hispanas alquilan locales, necesitan las ofrendas, los diezmos, para pagar sus gastos, para pagar gastos de alquiler y de muchas cosas más. Y si están cerradas, eso nos preocupa también. Les pido de corazón a corazón que se mantengan hasta el final, para que nos unamos en oración a nuestros queridos hermanos de Nueva Orleans. Vamos rápidamente al tema. Hanukkah en hebreo significa rededicación. Hanukkah, una fiesta de esplendor y de gozo en el pueblo judío. Le dicen la fiesta de las luces porque iluminaba, aún en la época de Jesús, se iluminaba durante 8 días la ciudad con las luces. Mire qué interesantísimo. Yo quiero que sea usted quien vaya cayendo esa enorme similitud de la fiesta de Hanukkah y la similitud con Jesús. Porque no olvide que Jesús múltiples de veces dijo que Él era esa luz. Como ese pasaje también de allí, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino al otro lado del mar, Galilea de los gentiles. Gran luz resplandeció. Bueno, vamos rápidamente a la lectura de la palabra del Señor. En San Juan capítulo 10, versículos 22 al 24 dice así: y se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, es decir, Hanukkah. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Las veces que hemos viajado con nuestra gente, les hemos señalado el pórtico de Salomón, esa parte de entrada entre esa puerta y la puerta dorada. Era la parte principal del patio del templo. Dice, el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dínoslo abiertamente. San Juan, como dije, 10, 22, 24. Hace o realza el tema de que era la fiesta de Hanukkah y Jesús estaba visitando Jerusalén para esos días de la fiesta de las luces. Pero como le dije, no solamente San Juan o el apóstol Juan menciona esto. Hay múltiples otros pasajes, tanto en Lucas, en Marcos, como en Mateo, en otras ocasiones, en que Jesús se identificó pública y abiertamente con este festejo, con esta fiesta preciosa, y que tal vez estamos viendo ahí las imágenes donde a partir del próximo domingo, este domingo que viene, este domingo 14, a las 6 de la tarde, en todititos los hogares de un hogar judío y también en Jerusalén, 6 de la tarde hora de Jerusalén, se encenderán las luces de Hanukkah.
tanto dentro de los hogares judíos como también en la sinagoga o en ciudades importantísimas como en Nueva York, en Brooklyn, donde hay una comunidad judía grande. Allí hasta, bueno, no sabemos si, bueno, sí, porque todavía Brooklyn no es Nueva York, la ciudad de Nueva York. Sé que todavía tiene un alcalde projudío. Sé que va a asistir hasta el alcalde en la plaza principal en Brooklyn, y allí levantan en la plaza principal una impresionante Hanukkah y encienden la que ya vamos a hablar, porque la primer luz de Hanukkah. Pero también lo hacen en Europa. Recuerdo hace unos años, estuve allí en Milán y me tocó la fiesta de Hanukkah allá y fui y participé, me uní con el grupo de la comunidad judía de Milán, y allí en la plaza principal de Milán también se levantó una impresionante Hanukkah y se encendió las luces de Hanukkah. Una fiesta lindísima, una fiesta bella, una fiesta donde se consiguen, como ve usted en la imagen, diferentes colores de Hanukkah o candelabro. Y ya vamos a explicar por qué 8, por qué son 9 y todo este asunto. Pero es un adorno precioso que se hace en toditita las casas judías a partir del próximo 14, más bien, 14 a las 6 de la tarde, es el próximo domingo, y finalizará el siguiente lunes. También se cierra la celebración de Hanukkah. Por cierto, el año pasado coincidió con el calendario romano, es decir, 25 del mes Quilé y el 25 de diciembre, el año pasado. Eso sucede por la diferencia, cada cierto año coinciden la misma fecha. Si no se hubiera cambiado el calendario romano, como ya he dicho, no se hubiera cambiado al calendario solar, seguirían siendo la mismísima fecha, Kislev con diciembre. Pero como el uno es solar y el otro es lunar, ahí hay el cambio. Importante que sepan todo esto nuestros evangélicos, que son los que a veces son atraídos por múltiples de cuentos, mitos y leyendas, pero negativos. Interesante, negativos, no positivos. Y que tergiversan la historia original y verdadera, y que hace ver a veces a nuestros evangélicos de clase media hacia abajo un aspecto negativo ante nuestras personalidades de historia, filósofos o historiadores en las universidades que manejan la historia. Porque no olviden, lo sigo repitiendo una y otra vez, la historia no contradice a la Biblia, sino que la historia confirma lo que la Biblia dice. ¿Saben ustedes que este año se han encontrado cosas impresionantes antiguas en los arqueólogos en Israel, pero no solo en Israel, en Irak mismo, que confirman, pero con monedas que han encontrado de miles de años, de 1000, 2000 años antes de Cristo, que confirman la veracidad de las Sagradas Escrituras? O sea, la historia, la arqueología, la antropología, la geología confirma la veracidad de las Sagradas Escrituras. Y por eso los cristianos, como el judaísmo, se sienten altamente orgullosos de la Biblia. Pero por favor, nuestro evangélico también tiene que apegarse a no desbaratar la historia, porque al desbaratarla estás denigrando a la propia Biblia en este aspecto. Bueno, hablemos entonces un poco esta historia, esta fiesta preciosa de Hanukkah. Hablemos un poco, y aquí voy con ustedes con la historia. Se celebraba en Jerusalén, esa es la lectura que acabo de tener con ustedes. El líder principal de los macabeos, que llevó a Israel al triunfo contra la ocupación helenística, seleucida, en el siglo II antes de Cristo, fue Judas Macabeo, Yehudá Maccabi,
quien continuó la revuelta iniciada por su padre Matías, que era el sumo sacerdote del pueblo del templo en aquel momento, y que dice la historia que cuando Antíoco Epifanio, junto con judíos que se habían asimilado a la religión helenística, Antíoco Epifanio quiso profanar el templo y quiso que se combinara prácticas judías con práctica helenística. Cuando esto sucedió, el sumo sacerdote Matías se rebeló junto con sus hijos, se rebeló y como consecuencia tuvo que abandonar la ciudad y se fue hacia las montañas. De allí fue su propio hijo, Judá, Yehudá, o Judá, como popularmente se puede conocer, quien Judá decide, su hijo, liderar al movimiento de los judíos que luchaban porque se mantuviese la pureza del judaísmo contra la ocupación helenística. Era un ejército, como vamos a ver más adelante, lo que dan los estudios, las investigaciones, era un ejército invasor fuerte, grande, con todo el armamento en aquel entonces sumamente fuertísimo, ante un grupo de judíos que era numéricamente mucho menor comparado al ejército invasor. Pero ese grupo de judíos que no tenían las capacidades de las armas y de todo, ese grupo liderado por el hijo de Matías, en otras palabras, liderado por Yehudá, uno de los sacerdotes de los macabeos, decide liderar el levantamiento contra la ocupación helenística. Pero déjeme seguir leyendo un poco esta historia. Judas Macabeo, conocido como el martillo, o sea, golpeó con fuerza aquel ejército invasor, aquel ejército que se dice entre las historias que Alejandro el Grande, cuando visitó Jerusalén, quiso ofrecer un cerdo en el lugar, en el templo del Señor, y se levantó. Fue cuando se dio la revuelta directamente. Y allí, en esa revuelta, es cuando va a surgir ese grupo de judíos liderado por este joven a quien le van a dar el seudónimo de El Martillo por la forma contundente con su gente con que golpeó a un ejército grande invasor. Déjeme terminar lo que estaba leyendo aquí, la historia de la historia de los libros. Dice, fue un estratega militar brillante que lideró a los rebeldes judíos a importantes victorias contra fuerzas seleucidas superiores en número, culminando en la recuperación de Jerusalén y la purificación del templo. Es que había sido invadido Jerusalén, había sido invadido, e inclusive habían sido judíos, habían sido seducidos por Antíoco Epifanio, a quien, por cierto, en escatología Antíoco Epifanio se le considera como uno de los prototipos de la bestia anticristo. Déjeme terminar la historia. Dice, fue una rebelión por parte de los judíos que tuvo lugar en el año 167-160 a.C., dirigida por los macabeos contra el imperio seleucida y la influencia helenística en la vida judía. Antíoco Epifanio, que este tipo, que prototipo de anticristo, quiso profanar en todos los niveles, no solamente el templo, sino toda la cultura judía prácticamente. El festival judío de Hanukkah, interesante, celebra la rededicación del templo subsiguiente a la victoria de Judas, Yehudá Macabeo. ¿Por qué? Desde el momento en que
el sumo sacerdote Matías, el papá del joven Judá, salieron huyendo. Prácticamente Jerusalén quedó en tinieblas, quedó a oscura con el régimen de Antíoco Epifanio, de origen griego, quien profanó no solamente los lugares santos, el templo quedó a oscuras en todo este aspecto, en todo aspecto espiritual. Según la literatura rabínica, los victoriosos macabeos pudieron encontrar una pequeña jarra de aceite no contaminada gracias a un sello, y aunque solo bastaba para sustentar la minorá durante un día, duró milagrosamente 8 días, tiempo suficiente para traer más cantidad de aceite y hacer que la minorá permaneciese siempre encendida en el lugar santísimo. No olvidemos que para la costumbre judía, la minorá, este candelabro de 7 brazos, debía de permanecer encendido en el lugar santísimo las 24 horas. Es por eso que, y por cierto, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo cada 24 horas, rellenar de aceite de olivo para que tuviese siempre la luz en el lugar santísimo. Algunos dicen que si quieres buscar una identificación en la minorá o la Hanukkah o el candelabro, allí puedes encontrar la referencia a Ruach Kodesh en hebreo o el Espíritu Santo. En otras palabras, la minorá es símbolo del Espíritu Santo, que siempre está encendido. El Espíritu Santo es la llama espiritual del Altísimo Dios Todopoderoso. Así es que, como era símbolo del Espíritu Santo, tenía que permanecer el lugar santísimo las 24 horas del día encendido. Cuando dice la historia que Judas Macabeo regresa victorioso y conquistan de nuevo Jerusalén y echan a todos los invasores, e inclusive se dice que en esa parte final el propio Antíoco Epifanio tomó la decisión, cuando ya se había dado el triunfo, de volver de nuevo, pero con furia, para desbaratar. Pero en su último intento, la muerte sorprendió a Antíoco Epifanio. Algunos dicen fue el juicio divino de Dios y ya no pudo llegar en su revancha de venganza por el triunfo que habían tenido los macabeos. Según la literatura rabínica, déjeme terminar esto, el victorioso macabeo pudieron encontrar, lo que hablé ya, y al llegar ellos y darse cuenta que había estado el templo profanado por bastante tiempo, al llegar él, como él venía de su padre, el sumo sacerdote, él había sido criado en todo el privilegio del ministerio sacerdotal. Hace que Judas y sus hermanos vuelven a reinstalar, y por eso se llama la reubicación o reinstalación de las luces en el templo. Y por eso la de reedificación que hablamos. Al entrar tenían, porque recuerden, el aceite para la minorá tenía que ser aceite debidamente dedicado, es decir, que había sido dedicado por los sumos sacerdotes, purificado. Pero al llegar a ellos, para comenzar, solamente había una ración de aceite que duraba solo 24 horas. Mientras llevaban el proceso de purificación del resto de aceite para los otros días, milagrosamente esa única ración duró
duró 8 días cuando debía de durar 24 horas. Allí es cuando, le estoy hablando ya de la historia que ya cuentan nuestros como el Talmud y todo, y allí entonces los macabeos entendieron que la victoria de Judas Macabeo, a quien apodaban el martillo, contra las fuerzas invasoras y contra Antioquio Epifanio, prototipo de la bestia anticristo, que había profanado el templo. Ahí se dieron cuenta que esa victoria había sido no por las fuerzas ni por las estrategias de los judíos, sino que había sido una intervención del Dios poderoso, del Dios divino. Así que entendieron ellos que ese milagro se reflejó con el aceite que duró 8 días, cuando debería de durar 24 horas. Entendieron entonces que esa victoria había sido un milagro de Dios. Y allí es cuando ellos deciden comenzar la práctica de la fiesta de Hanukkah durante 8 días, porque 8 días fue lo que duró aquel aceite que era solamente para 24 horas. Y allí entonces comienza año con año la festividad para recordar el triunfo del pueblo judío sobre los invasores que profanaron su sagrado templo. Y así se fue haciendo hasta la época de Jesús. Ya la fiesta de Hanukkah se había vuelto sumamente popular, no solamente popular, sino considerada como una de las más importantes, aunque no está entre las fiestas que se dice que están ordenadas por Dios en Deuteronomio y en Levítico. Sin embargo, se agregó esta fiesta a las otras fiestas ya descritas en las Sagradas Escrituras y llegó a ser tan importante y tan popular esta fiesta a tal manera que hasta hoy en día es considerada como una de las fiestas más importantes del pueblo judío, popularmente conocida como la fiesta de las luces. Aquí tenemos una idea de lo que fue aquel momento de el hijo del sumo sacerdote Matías, ese líder que lideró al pueblo de Israel, ese líder que dejó a un lado, no en renuncia, porque era el hijo de un sacerdote, era sacerdote también, y se unió, sin ser un guerrero, se unió y lideró al grupo de judíos para liberar a Jerusalén y al pueblo judío de aquellas prácticas profanas. Esta pintura, es una pintura esto, nos da la idea de aquel momento histórico en que Judas Macabeo triunfa sobre los invasores. Pero hablemos un poquito más de la fiesta de Hanukkah. La llamada Menorá de Hanukkah o Hanukkía no es, sin embargo, el único objeto típico de la celebración en la que también se acostumbraban intercambio de regalos. Es decir, se volvió tan tradicional, tan típica y tan bonita esta fiesta de Hanukkah, que por cierto, y al final déjeme hacer una aplicación, aunque di una idea al comienzo, de Hanukkah con Jesús. ¿Por qué las 8 en lugar 8 velas y una más, 9? Aunque ya lo he explicado en otra, pero a veces es bueno recalcar la historia, sobre todo por nuestro pueblo evangélico, que a veces no estoy hablando del general, sino de clase media para abajo, que se autoalimenta de mucha desinformación y quebranta de una manera descomunal la historia. Que como dijimos, no podemos quebrantar la historia. Bueno, una de las cosas lindas de la fiesta de Hanukkah
estabas poniendo, y finalmente no la quise poner, tengo una foto en 1996 donde estoy en el Parlamento israelí y estoy con el presidente del Parlamento en la celebración de Hanukkah. En aquel entonces estaba joven, todavía no me había venido a vivir a Estados Unidos permanentemente. La celebración de Hanukkah es una celebración preciosa y linda. Y hay alguna costumbre que sería importante que los evangélicos, sobre todo los de clase media para abajo, aunque quiero que se aguante para la otra semana que voy a hablar, realmente la verdadera historia de Navidad. Porque muchísimos de nuestros evangélicos, a garrotazo limpio, defienden una posición que tergiversa la historia. El problema es que a veces no hay peor sordo que el que no quiere oír y peor ciego que el que no quiere ver. Pero hablemos, una de las costumbres preciosas de Hanukkah es que se pone en la Hanukkía, en las casas, se pone abajo una serie de regalos especiales, en especial los abuelos, los papás, para los que son el enfoque número uno en esa fiesta, los niños. Y ponen una serie de cosas de chocolate y regalos especiales en la parte final de esa Hanukkah. Y cada día los niños, en especial para el último día, van entusiasmados, no solamente para comer aquellos deliciosos chocolates y otras costumbres que vamos a ir hablando, sino el regalo que el abuelo o la abuela le tiene preparado en el pie de aquella Hanukkah. Déjeme terminar parte de toda esta historia. Algunas familias acostumbran a hacerles un pequeño regalo a los niños, que son los grandes protagonistas de la colaboración, de la celebración, perdón. Todas las noches, otros les regalan monedas de chocolate o algo de dinero entre los sobrecitos de regalo. O sea, de allí el entusiasmo de cada noche de los niños que intercambian visitas entre las familias, y los niños vienen entusiasmados del abuelo o el tío abuelo o de aquellos amigos especiales invitados a la casa. Después de la dedicación, del encendido de las luces, abrir esos regalitos. Es importante que vaya viendo esto, porque vamos a ver la otra semana la historia misma de la Navidad y de las terribles incoherencias o malversaciones de la historia con que han alimentado a miles de nuestros hermanos evangélicos, sobre todo de clase media para abajo. Así que es muy interesante lo que le estoy hablando para que tenga una idea. Aquí está esta Hanukkah y eso le da una idea. Eso es popular de tanto los judíos que están aquí en Estados Unidos como en todo el mundo y sobre todo en Jerusalén. Allí está la Hanukkah, allí están las partes deliciosas que se comen, especialmente famosísimas, las famosas donas, los dulces, los chocolates y todas esas comidas típicas que se acostumbran cada noche durante 8 días que dura la fiesta. Como usted va a ver, esta Hanukkah que tiene aquí al frente tiene 9 brazos. 9 brazos. La novena, a quien lleva el título de el siervo, es la que se enciende primero. Y esa novena es la que le puede dar, es la única que puede encender día por día una de las cada luz hasta terminar la octava, que se encienden totalmente todas. O sea, solamente la novena, que tiene el título de el siervo, solo ella le puede dar luz a las 8 luces. No olvide que el número 8 en hebreo tiene significado de
salvación. ¿Y qué significa el nombre de Jesús? ¿No significa salvación? ¿No representa esta misma fiesta a Jesús? ¿Quién es el? Por eso estoy completamente de acuerdo. Hay una de nuestras páginas en las redes sociales que me gusta porque ellos, de una forma respetuosa y con seriedad, constantemente están sacando a luz algunas herejías y incoherencias. Es la página liderada de parte de la persona que recién se restauró en el Señor desde el año antepasado, como es Daddy Yankee. Y esa página, una forma en estos días, ellos rechazaban totalmente, rotundamente, manifestaciones heréticas de dos personalidades, uno guatemalteco y el otro hijo hondureño en Miami, quienes abiertamente dicen que ellos son los únicos que pueden dar cobertura a ciertos ministros de menor rango y que si quieren tener éxitos en el púlpito tienen que tener cobertura de ellos, solo que esa cobertura no es gratis, cuesta miles de dólares. Como la palabra cobertura es darle luz a ese ministerio. El único que puede dar cobertura, unción, luz a los ministerios es el que murió en la cruz del Calvario. Ningún hombre, así sea el más famoso, el más grande, el más poderoso, aún usado como el hombre más usado entre los hispanos en su época, y que no ha habido, y yo creo que a estas alturas ya no habrá otro que lo supere, a Gigi Ávila, que ya está con el Señor. Aún Gigi Ávila, con esa unción extraordinaria que poseía este grandísimo siervo de Dios, aún él no podía dar la luz de la cobertura a ningún ministerio. El único que nos puede dar esa luz, esa cobertura, esa unción, esa luz, es a quien representa esta fiesta. Él dijo públicamente múltiples de veces: yo soy la luz del mundo. Ninguna lámpara, aquí la traducción en hebreo es ninguna Hanukkah, dijo él, se enciende y se pone debajo de la mesa, sino que esa menorá se enciende y se pone en la parte más alta, dijo Jesús, para que todos vean la menorá encendida. Jesús representa a esa menorá, a ese candelabro, a esa Hanukkah. Él es la luz del mundo. Él es la novena luz que representa al siervo. Solo Él es el único que le puede dar cobertura, llenura, lo que usted quiera llamarle, a una iglesia. Cualquier iglesia que se levante y no pone por encima de ello a Jesús, entonces es una iglesia falsa. Cualquier pastor que va hasta Miami o hasta Guatemala pagando miles de dólares para recibir cobertura es un perfecto, pero un perfecto farsante que nunca ha leído la Biblia. Porque el único que da la cobertura, la unción verdadera, el único que te puede llamar al ministerio es el Señor Jesucristo. Hanukkah, por favor, mírala, porque va a empezar a partir de este próximo domingo. Son 9 luces y solo la novena le puede dar luz a las otras 8 luces. Es por eso que en cada día se enciende primero la novena, y una vez que se enciende la novena, es solo la novena la que puede ir dando uno tras día, hasta el 8º día, darle luz al resto. ¿No es impresionante cómo en Hanukkah encuentras a Jesús? Ahora entiende por qué Jesús siempre dijo: yo soy esa menorá, yo soy esa lámpara, yo soy la luz del mundo.
Y una vez que Él le da la luz a la iglesia, Él dice a la iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Pero esa luz, esa iglesia la puede dar únicamente a través de Jesús de Nazaret. Y esa luz, ese aceite que es el que le va a dar el brillo a la luz, representa al Espíritu Santo. Así que la iglesia, para dar luz, no solamente necesita a Jesús, sino necesita el aceite. Ese aceite que representa al Espíritu Santo. Que por cierto, como vamos a ver la próxima semana, uno de la secta que alimenta nuestros evangélicos de clase media para abajo, esta secta no solamente es enemiga públicamente de Jesús, sino también abiertamente blasfema contra el Espíritu Santo, que representa en Hanukkah el aceite para que salga la luz. Toda iglesia necesita la luz de Jesús y el aceite del Espíritu Santo. Y así se convierte en la luz del mundo. No estoy hablando de esa secta que está allá en Jalisco. No, estoy hablando del verdadero significado de la iglesia cristiana evangélica. Llámese bautista, Asamblea de Dios, presbiteriana, cuadrangular, llámese como se llame. Si es una iglesia que ama a Jesús y pone por encima de todas las cosas a Jesús como único mediador entre Dios y los hombres, y acepta que la Biblia es nuestra constitución espiritual, y que la Biblia nos habla que solo en Jesús y el aceite de la unción que representa el Espíritu Santo nos puede dar luz. Pero déjeme terminar con esta última imagen. Mire esta última imagen. Fíjense ustedes que en Israel hay una planta, esta planta que se llama la moria. Es popular en toda la parte del desierto de Israel. En Beersheba, cerca del Mar Muerto, nace esta famosa planta. Tanto los sumos sacerdotes y todo se quedan impactados cuando Moisés, el Señor le ordena hacer la menorá. Y la similitud con esta impresionante planta que nace allí en Israel en actualidad. Hace que, en otras palabras, la menorá fue el diseño de un mismo árbol que fue iluminado durante 8 días. Por favor, empiece a agarrar, porque la otra semana vamos a hablar de la verdadera historia de la Navidad y de los cuentos, mitos y leyendas que multitudes de nuestros evangélicos, incluyendo maestros de instituto bíblico, se han alimentado. Una por múltiples de personas, entre ellos este grupo sectario que aborrece al Espíritu Santo y aborrece a Jesús. ¿Verdad que bonita la historia de Hanukkah? La fiesta de las luces, la fiesta que Jesús se identificó con ella, y que a partir del próximo domingo a las 6 de la tarde en adelante, en todititos los hogares judíos, se estarán encendiendo las luces de Hanukkah, y los niños estarán disfrutando durante 8 días esta fiesta, comiendo los dulces, abriendo los misteriosos regalos de sus abuelas, aquellas misteriosas monedas o dinerito que le dan los abuelos. Pero es interesante, por la otra festejo que vamos a hablar la otra semana, las enormes similitudes
y las enormes incoherencias, pero que a veces el fanatismo religioso no las queremos ver. No las queremos ver. Interesante. A partir del próximo 14, en Jerusalén, en el Muro de los Lamentos, se levanta una impresionante Hanukkah. Y en las principales sinagogas de todo Jerusalén e Israel se levantan a la luz pública impresionantes Hanukkah grandes y encienden las luces que le da brillo. ¿A quién dijimos que representa esta fiesta? ¿Usted que es evangélico? ¿O si no es evangélico? ¿A quién dijimos que representa esta fiesta? A Jesús de Nazaret. Él mismo se identificó con ella. Y por eso las palabras gran luz resplandeció. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino al otro lado del mar, tierra de los gentiles. Ciudades que antes estaban en tiniebla, ahora gran luz resplandecerá sobre ustedes. O como le dijo el ángel Gabriel a María. No Guadalupe. Guadalupe no existe en el hebreo. Es Miriam, en hebreo es Miriam. Le dijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al mundo. Jesús. Así que esta fiesta de Hanukkah, que es la última fiesta judía, que es el 25 del mes Kislev, y con la época de Constantino era el calendario lunar igual, 25 de diciembre. Inicia en este calendario lunar el próximo martes por 8 días esa celebración preciosa. Quería que ustedes supieran esta historia, pero bien documentada, y que vieran también esa parte final, la planta de la Moria y la planta de la Menorá, o el candelabro judío, y que en esta fiesta se convierte ese candelabro de 7 brazos en 9 brazos, que representa la fiesta de los 8 días, la fiesta de las luces. Luces, póngasele en esto. ¿Qué es lo que más brilla en todo el mes de diciembre? En todititas las ciudades, aún las ciudades paganas. Y les dejo esta pregunta a ustedes. Además de los grupos sectarios que odian a Jesús, ¿quién más cree usted que está enojado por el mes de las luces? Sin lugar a duda, Hanukkah representa a Jesús de Nazaret. No cabe duda, representa a Jesús de Nazaret. Por eso Hanukkah representa la rededicación, porque Jesús, el Mesías verdadero, vino a darle vida al pueblo, no solo de Israel, sino a pueblos, naciones, tribus y lenguas que se convierten a Jesús. Felices fiestas de Hanukkah y bendición para todo lo que tienen la luz ya en su corazón. Jesús de Nazaret. Que mi altísimo Dios Todopoderoso les bendiga y estése pendiente para el próximo miércoles, que vamos a grabar otro estudio. Es la verdadera historia. Y por favor, no nos alimentemos de mitos, cuentos y leyendas. Documéntese con historia, la historia. Porque la historia no contradice la Biblia. Saludos muy especiales para todita nuestra gente de Houston, Texas.
que este fin de semana voy a estar allí en Houston, Texas, con una iglesia preciosa que tiene una cadena de radio tanto en Houston, en múltiples de ciudades, incluyendo Austin, Texas. Allí vamos a estar con el pastor Héctor Guevara. Vamos a estar viernes, sábado y domingo tocando temas profundamente escatológicos. Pero profundamente escatológico, porque santo Dios lo que está pasando. Y el domingo por la mañana, entre las 9 y 11 de la mañana, voy a estar con mi gran amigo, el pastor Gamaliel Talavera, pastor extraordinario, que cuando era jovencito, ya él era pastor de éxito allá en Chinandega, Nicaragua, que es donde lo conocí, al pastor Gamaliel Talavera. Ahí voy a estar con la iglesia Manantial de Vida. Eso va a ser solo el domingo en la mañana. Toda esta información ya va a estar disponible en nuestra página de www.bolaines, con Z, recuerda, bolaines.org, en sección evento. Ahí va a salir ya toda la información. Así que te esperamos a toda nuestra gente, con sus familias, con sus jóvenes, para hablar de estos tiempos escatológicos, como lo acabo de hacer con la Iglesia de Dios Pentecostal y su pastor Valladares, allá en el área metropolitana de Washington, D.C., que por cierto estaba frío, pero allí estuve ministrando en este fin de semana pasado. Sé que nos vemos en Houston, Texas. Que mi altísimo Dios Todopoderoso les bendiga grande y poderosamente. Hasta el próximo.